Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente donde vamos a hablar del límite de una función. Función, sabíamos que la podemos graficar en el eje de coordenadas cartesianas ortogonales. Supongamos que tenemos esta función f de x que para cada valor de x toma un valor distinto de y. Esa era la condición. ¿Sí? Recuerden de que puedo tener dos valores distintos de x con un mismo valor de y, pero no dos valores o un valor de x, de que es la variable independiente, con dos valores distintos de y. Es decir, si yo tuviese algo así, esto no está definido como función porque tengo para un valor de x dos posibles valores de y. Bueno, haciendo esa salvedad, seguimos. Entonces, supongamos que tenemos una función f de x y lo que queremos hacer es encontrar el límite de esa función que se escribe como lim de f de x cuando x tiende a un cierto valor. Ese cierto valor puede ser a, b, c o lo que quiera, ¿sí? Entonces, si yo tengo el valor a acá, el valor límite va a ser este. En general va a ser el valor en a, pero vamos a ver que a veces no se da eso. Esto normalmente, como digo, lo único que tenemos que hacer para encontrar este límite es poner f de a. Entonces está fácil. Vamos y miramos cuánto vale el f de a. Vamos a casos concretos. No sé, por ejemplo, que el f de x sea la ecuación de una recta de la forma 3x más 2. ¿Sí? Si hacemos el límite de f de x cuando x tiende, no sé, ¿a qué valor? Por ejemplo, a, no sé, a 3. Esto es el límite de 3 por x más 2, esto con x tendiendo a 3. Lo que hago es reemplazar esto, 3 por 3, 9, más 2, 11. Este límite vale 11. Y si hacemos acá el f de a, esto, 3 por 3, 9, más 2 es 11 también. Es decir, en este caso el límite de esta función es igual al valor de la función en ese punto. ¿Sí? No sé para qué nos complicamos con la idea del límite, ¿sí? Pero la idea del límite lo que dice, en realidad, o lo que nos va a permitir después, es trabajar con las derivadas, calcular las derivadas de la función, de una función en un determinado punto. Porque el límite no es exactamente lo que ocurre en el punto A, es lo que ocurre un poquito antes de llegar al punto A por un lado, por izquierda, y antes de llegar al punto A por derecha. Es decir, que la función podría, por ejemplo, no existir en ese punto y sí existir el límite, porque me acerco tanto como quiero al punto A sin ser directamente el punto A. ¿Está bien? Esto lo que me está diciendo que la función límite evalúa a mi función en algo que se aproxima muchísimo a ese valor, pero no necesariamente lo toma. Si yo tuviese, por ejemplo acá, un punto que no existe la función, no existe porque las funciones uno la puede definir como les guste, ¿cierto? Es decir, una función puede no existir en un punto, ¿ves? Yo digo acá, o vale otra cosa, no sé, ¿sí? Para hacerla más difícil o distinta, podríamos decir que acá, por ejemplo, la función en este punto B
la función del punto B vale, no sé, vale, supongamos que esto es 2, 4, 6, 8, 10, vale 10, ¿sí? Y que para todo f de x distinto de b, la función toma esta forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos otra función que la vamos a llamar g de x, que es muy parecida a esta, pero con la salvedad de lo que vale en el punto B. Sí, acá estoy mezclando ideas porque en realidad esta función no es esto, esta es la ecuación de una recta, ¿sí? Si no queremos hacerla difícil, hagámosla a la recta. Cuando x vale 0 y vale 2, es decir, la recta pasa un punto por acá, y cuando, por ejemplo, x vale 1, f de x vale 5. Entonces acá en 1 tengo 2, 4, 5, más o menos por acá. Quiere decir que esta recta pasa algo así, ¿sí? ¿Sí? Esta es mi función f de x en este caso, ¿sí? La ecuación de la recta es esta. F de x es esta. Entonces, volviendo a mi ecuación genérica, que la voy a llamar en azul, a esta la voy a llamar h de x o g de x. No, voy a seguir con la recta, ¿sí? Bueno, supongamos que es la ecuación de la recta para todo punto menos para este punto cuando x vale 2 o vale 3. Cuando x vale 3, por definición voy a hacer que esa ecuación de la recta no valga lo que vale en este punto. Es decir, si x valiese 3 por 3 es 9, por 3 es 11, ¿sí? Entonces vamos a hacer que no valga en ese punto y lo hacemos en la definición. Es decir, acá no va a valer eso por definición, sino le voy a dar que esto valga, no sé, que esto valga por acá. Este 10 está mal acá porque no puedo tener el 11 abajo, bueno, no importa. Es decir, mi función, tomando ahora este ejemplo de la recta, tomo g de x es 3x más 2 para todo x distinto de 3, ¿sí? Y le digo que en x igual a 3 vale, no sé, hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, no sé, esto que sea 25 o 23, o lo que sea, está definido. Mientras g de x vale 23, si, solo si, x es igual a 3. Entonces, si yo hago el límite de g de x cuando x tiende a 3, esto, a pesar de tomar el valor x igual a 3, no va a valer 23 el límite va a valer 11 también, ¿sí? Este límite va a valer 11. ¿Y por qué va a valer 11? Porque en realidad el límite existe cuando el límite por derecha es lo mismo que el límite por izquierda. Acá dijimos que nos podemos acercar a ese valor por izquierda tanto como se quiera o por derecha tanto como se quiera. Entonces, una de las condiciones de que el límite exista es el límite de g de x cuando x tiende a un cierto valor a existe
si, solo si, el límite cuando x tiende a A por izquierda de esa función es igual al límite de esa función cuando x tiende a por el otro lado, por derecha, ¿sí? Y ahí el límite de g de x es igual, cuando x tiende a es igual a eso. Son límites laterales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, fíjense, acá la función es discontinua justo en ese punto, esta función g. Esta es g. La f de x era en realidad toda con el puntito acá, ¿sí? Esta nueva función es g. Y existe siempre y cuando los límites laterales sean iguales, ¿sí? Y acá lo que vemos son los límites laterales son iguales. Entonces sí, existe y vale el límite de esto 11. Entonces acá ya estamos entrando en definiciones del límite. Después van a haber propiedades de los límites y todas esas cosas, ¿sí? Ahora, ¿cuándo un límite no existiría? Bueno, a ver qué pasaría si tenemos una función como esta es la recta que ya vimos. Una función como esta, ¿sí? Que para un determinado valor, acá en un determinado valor, que no sé, lo podemos poner genéricamente, en un determinado valor que sea a, fíjense esta función h de x tiene la forma h de x es una constante, es decir, vale, no sé, este valor d o lo que quieran, para los x es menor al valor de a y no lo toma el valor de a. Mientras que si x es estrictamente mayor que a, tiene la forma de una recta, es decir, algo de la forma, no sé, menos 2x menos 4, o lo que sea, si x es mayor estricto que a. Y le podría dar un valor en a, le podría dar un valor acá, por ejemplo, y que en el punto a valga, no sé, menos 12 o lo que sea, ¿sí? Entonces, y vale menos 12 si x es igual a a. ¿Existe el límite de h de x cuando x tiende al valor a? ¿Existe esto? Y gráficamente pueden darse cuenta que no, porque si yo tiendo al valor, primero h de a sí existe, por definición, vale menos 12. Esto sí existe, buenísimo. Pero no existe el límite, a pesar de que tengo un valor en a, por definición, no existe un límite, porque si yo me acerco a A por izquierda tanto como quiero significa que me voy cerquita de este valor A, pero no lo llego a tomar, es decir, si ese A valiese, por ejemplo, no sé, 5, yo lo que estaría tomando son valores 4,99997 o estaría tomando 4,99998 o 4,9999
85, es decir, me aproximo infinitesimalmente al valor, pero no tomo el valor. Ese límite por izquierda vale el valor d, es decir, si hacemos el límite de h de x cuando x tiende a por izquierda, si acá no me acuerdo si en la izquierda se la pongo como menos o como más, supongamos que la izquierda la pongo como más y la derecha la pondré como menos, este límite, para hacer estos valores, toma directamente el valor d. ¿Sí? Si lo hacemos analíticamente acá, vemos que tengo que usar esta parte de la función. O gráficamente acá tengo que usar esta parte. Mientras, si el límite tiendo a por la derecha, es decir, me vengo a de izquierda a derecha, ¿qué significa? Que le voy a dar a valores, si esto fuera 5, el a que le voy a dar va a ser 5,001, 5,01, 5,01. No, acá me estoy alejando. En realidad tendría que acercarme. Acercarme es hacer cada vez el número más chiquito, ¿sí? Es decir, si quiero acercarme más, tendría que hacerlo más próximo a 5,001, 5,000001. Es decir, cada vez tiendo más cerca de A sin tomar el valor de A. Entonces, cuando me acerco a A de la función h de x, por la derecha, esto toma esta forma, es decir, va a ser aproximadamente, no sé, acá fíjense, si A es mayor que, si x es mayor que A, acá tiene, si ese A fuese 5, acá sería 5 por 2, 10, menos 14, es decir, sería menos 14, mientras que acá esto era, por decir algo, no sé, 10. Entonces los límites laterales no son iguales, por lo tanto no existe el límite de esta función h de x cuando x tiende a A. Va a existir en cualquier otro punto. Si acá tengo el punto este, no sé, que sea el punto M, por decirlo, fíjense que por derecha y por izquierda, si vengo por derecha y vengo por izquierda al punto, el valor tan cerquita a eso es tan próximo como se quiera uno de otro, y ahí sí existe. Pero en esta discontinuidad, acá en este salto, no existe límite porque los límites laterales son distintos. Uno dice, bueno, está fantástico, pero ¿para qué me sirve el tema de los límites? ¿Sí? ¿Para qué me sirve el límite? El límite sirve para algo bastante interesante, que es el cálculo después de la derivada. ¿Sí? ¿Sí? Supongamos que esto es continuo. Y el límite me permite acercarme a un punto, cualquier punto de mi curva, y acercarme infinitesimalmente. Significa que me puedo acercar tan cerquita por un lado como por el otro como quiero. Y al hacer eso, lo que me permite es calcular la pendiente en ese punto. A pesar de que la curva pueda hacer cualquier cosa, la pendiente en el punto es la tangente en ese punto, ¿sí? Es la recta tangente en ese punto. Y la recta tangente en ese punto lo que me da es la rapidez del cambio en ese punto. ¿Está?
es, fíjense, acá tengo una pendiente suave, acá por ejemplo en este punto tengo una pendiente prácticamente nula si no me equivoco. La pendiente, lo que estoy dibujando es la tangente en el punto, ¿sí? Y acá tengo una pendiente mucho más elevada, ¿eh? Quiere decir que el cambio es mucho más rápido, ¿sí? Y a veces, bueno, la pendiente se puede confundir con la curva en sí misma. Para eso inventaron el límite, para eso. ¿Y por qué el límite? Bueno, porque lo que se hace para obtener la derivada es calcular la pendiente. La derivada de la función f de x es igual al límite de la función f de x más un cierto delta de x menos la función en x dividido el delta de x cuando ese delta de x tiende a 0. Es decir, hago el incremento tan chiquito como quiero, ¿sí? Esto es la función derivada, que normalmente se pone como f' de x, ¿sí? Bueno, acá nos adelantamos a algo, simplemente nos adelantamos a algo para que se justifique por qué estamos tonteando con los límites. Por eso también es que hay que estudiarse las propiedades de los límites, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tengo dos funciones que se suman, cuando x tiende a, esto es igual al límite de cada una, de la suma de cada una de las funciones cuando x tiende a SA y g de x tiende a SA. Lo mismo con la multiplicación, la exponencial, es decir, hay que saberse las propiedades de los límites porque después cuando hagan derivada lo van a aplicar, digamos, en el cálculo de la derivada de la función que le toque analizar. Sin embargo, bueno, las derivadas ya hay reglas bien establecidas que no hace falta tampoco usar la función límite para calcularla. ¿De qué están hablando? Si yo tengo una función así cuadrática, por ejemplo, 2x al cuadrado más 5, ya las reglas de la derivada me dicen que si es una variable independiente elevada a un exponente, lo que se hace es se baja el exponente, se lo multiplica por el número que está acompañando a dicha variable y se le baja un grado el exponente de esa variable. Es decir, acá hago 2 por 2, 4, por x, 2 menos 1 es 1 a la 1. Y otra regla que dice que la derivada de una constante es 0, es decir, me da 0. Moraleja, la derivada de esta función de un polinomio me queda este polinomio de un grado menor que el grado de la función original. Pero como les dije, esto es ya pasar a otro tema. Simplemente es para que entiendan por qué se hace. Derivada, lo que están haciendo estrictamente es tomando un intervalo en un punto y calculando la tangente. La tangente es este valor diferencia, es el delta de y sobre este valor diferencia de delta de x, ¿sí? El delta de y, esto de acá arriba, no deja de ser otra cosa que el delta de y, es decir, el valor de la función en un intervalo x más delta de x y el valor de la función en x, ¿sí? Ese es el delta de y, sobre el delta de x, que no deja de ser, digamos, esto de acá abajo.
y me va a dar la derivada cuando eso que está ahí abajo lo junto, lo hago tan pero tan chiquitito que me pongo prácticamente sobre el punto. Y ponerse sobre el punto lo que me obtiene es la tangente en ese punto, y esa tangente no deja de ser la derivada de la función. Bueno, espero que les haya servido. Sé que no es muy directo lo que les he explicado porque he mezclado gráficos que los puede confundir, pero en realidad si tienen el concepto no deberían confundirse. Bien, gracias. Si les gustó, dedito para arriba. Hasta la próxima.